Un caballo llorando llevó a su potro moribundo a Jesús. Lo que él hizo fue increíble. Eran las 6:30 de la mañana del 15 de marzo, cuando don Mateo Rivera escuchó algo que cambiaría su vida para siempre. No era el canto de los pájaros que normalmente despertaban el alba en la sierra de Guadarrama. No era el viento susurrando entre los pinos centenarios que rodeaban su cabaña. Era un relincho. Pero no cualquier relincho. Era un grito de angustia tan profundo, tan desesperado, tan humano en su dolor, que atravesó las paredes de madera como un cuchillo ardiente atraviesa la mantequilla. Mateo, un hombre de 62 años, con manos curtidas por décadas de carpintería y un corazón endurecido por 10 años de soledad desde la muerte de su esposa Elena, se levantó sobresaltado de su cama. El relincho se repitió, esta vez más cerca, más urgente. Y entonces escuchó algo que haría que sus rodillas temblaran. El sonido inconfundible de cascos golpeando contra la madera de su porche, seguido de un lamento que nunca, en toda su vida en aquellas montañas, había escuchado salir de la garganta de un animal. Era el sonido de un caballo, llorando. Con el corazón martillando contra sus costillas, Mateo se puso los pantalones de trabajo. Agarró la linterna que siempre mantenía junto a la cama y caminó hacia la puerta principal. Sus manos temblaban mientras giraba el pestillo. Jesús, susurró en una oración que era más instinto que fe consciente. ¿Qué está pasando? Abrió la puerta. Lo que vio lo dejó paralizado, con la boca abierta y los ojos inundándose de lágrimas instantáneas. En su porche de madera vieja, bajo la luz tenue del amanecer que apenas comenzaba a teñir el cielo de naranja y rosa, había una yegua blanca. Pero no era su belleza lo que robó el aliento de Mateo. Era lo que estaba sucediendo en su rostro. De sus grandes ojos oscuros, llenos de una inteligencia y una súplica que traspasaba cualquier barrera entre especies, caían lágrimas. Lágrimas reales, gruesas gotas de agua salada que rodaban por su hocico y caían al suelo, formando pequeños charcos oscuros sobre la madera, y en su lomo, tambaleándose apenas, estaba un potro, un bebé de no más de 3 meses, con el pelaje manchado de sangre seca y fresca, con heridas profundas que atravesaban su costado izquierdo, con los ojos entreabiertos y la respiración tan débil que su pequeño pecho apenas se movía. La yegua dio 2 pasos hacia adelante, con un cuidado casi humano, y con un movimiento que desafiaría cualquier explicación lógica, inclinó su cuerpo, permitiendo que el potro moribundo se deslizara suavemente de su lomo y cayera sobre las mantas viejas que Mateo usualmente dejaba en el porche para secar. El pequeño cayó con un gemido débil y no se movió más. Entonces la yegua hizo algo que Mateo recordaría hasta su último día de vida. Giró su cabeza hacia él, lo miró directamente a los ojos y relincó. No fue un relincho de miedo o de advertencia, fue un ruego, una súplica tan clara como si le hubiera hablado en español perfecto. Por favor, salva a mi hijo. Por favor, ¿sientes que esta historia ya te está tocando el corazón? Si es así, ayúdanos a alcanzar nuestro sueño de llegar a 40,000 suscriptores antes de esta Navidad. Dale like a este video, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y si te están gustando nuestras historias de fe. Cada suscripción nos acerca más a compartir estos testimonios de la grandeza de Dios con más personas que necesitan esperanza. Que Dios te bendiga y ahora continuemos con esta historia increíble. Don Mateo Rivera había aprendido a vivir con el silencio. Desde que Elena partió con el Señor hacía 10 años, dejándolo sin hijos y con una cabaña que parecía demasiado grande para un solo hombre, el silencio se había convertido en su compañero más fiel. No el silencio pacífico que invita a la reflexión, sino ese silencio pesado que oprime el pecho y te recuerda cada mañana al despertar que estás completamente solo. Su cabaña, construida con sus propias manos 30 años atrás, se alzaba en una zona remota de la Sierra de Guadarrama, a 15 kilómetros del pueblo más cercano. Era una estructura sólida de madera de pino,
con una chimenea de piedra que había colocado piedra por piedra, y ventanas amplias que miraban hacia el valle donde los ciervos bajaban a beber al arroyo en las tardes. Elena había amado ese lugar. Aquí se siente a Dios más cerca, solía decir mientras cosía junto al fuego, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Pero ahora, sin Elena, la cabaña era solo un refugio, un lugar donde Mateo construía muebles para vender en el pueblo, donde preparaba comidas para uno, donde dormía en una cama que se sentía el doble de grande y el triple de vacía. A sus 62 años, con el cabello completamente blanco y las arrugas profundas marcando su rostro curtido por el sol y el viento de montaña, Mateo había aceptado que moriría así, solo, trabajando hasta que sus manos ya no pudieran sostener una sierra, y siendo enterrado junto a Elena en el pequeño cementerio del pueblo. Jesús oraba algunas noches, cuando la soledad apretaba más fuerte. Sé que Elena está contigo. Sé que debería estar agradecido por los 35 años que me diste con ella, pero, Señor, duele despertar cada día sabiendo que nadie me está esperando, nadie me sonríe, nadie dice mi nombre con cariño. ¿Es esto lo que queda de mi vida? ¿Solo esperar la muerte? Pero Dios, en su infinita sabiduría, tenía otros planes para Mateo Rivera. Planes que comenzarían con un relincho desesperado en la madrugada del 15 de marzo. Ahora, parado en su porche con la linterna todavía encendida en su mano temblorosa, Mateo miraba alternadamente a la yegua blanca y al potro moribundo que yacía a sus pies. El pequeño animal respiraba en jadeos cortos y superficiales, y Mateo podía ver la espuma rosada que se acumulaba en las comisuras de su boca, señal de hemorragia interna o de pulmones dañados. «Dios mío», susurró Mateo, arrodillándose junto al potro. «¿De dónde salieron ustedes?» La yegua no tenía ninguna marca visible. No había herradura en sus cascos. No había collar ni señal de que perteneciera a algún rancho o granja. Era, en apariencia, un animal completamente salvaje. Pero su comportamiento desafiaba todo lo que Mateo sabía sobre caballos salvajes. Estos animales, especialmente las madres protegiendo a sus crías, eran territoriales y agresivos. Jamás se acercarían a un humano, mucho menos le confiarían a su bebé moribundo. Y sin embargo, ahí estaba ella, esperando, confiando, llorando. Mateo extendió una mano temblorosa hacia el potro. Las heridas en su costado eran profundas, con bordes irregulares que revelaban la causa del ataque. Garras. Garras de lobo ibérico, sin duda. Estos depredadores habían regresado a la sierra en los últimos años, y aunque normalmente cazaban ciervos y jabalíes, un potro joven y vulnerable habría sido presa fácil. «Pequeño», susurró Mateo, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus propias mejillas. «¿Cuánto tiempo has estado sufriendo?» El potro abrió un ojo apenas una rendija. Era un ojo oscuro, brillante a pesar del dolor, y por un momento imposible, Mateo sintió que el animal lo estaba mirando, realmente mirando, como si entendiera, como si estuviera diciendo: «Por favor, tengo miedo, me duele, ayúdame». La yegua dio un paso más cerca y empujó suavemente el hombro de Mateo con su hocico. El mensaje era claro: «¿Qué estás esperando? Haz algo, sálvalo». Mateo tomó una decisión que más tarde comprendería no fue enteramente suya. Fue como si una fuerza invisible, una voz silenciosa en su corazón le dijera: «Este es el momento, este es el propósito, levántate y actúa». «Está bien», dijo en voz alta, más para sí mismo que para los caballos. «Está bien, vamos a intentarlo». Con cuidado extremo, consciente de que el potro podía tener huesos rotos o lesiones internas que empeorarían con el movimiento, Mateo deslizó sus brazos debajo del pequeño cuerpo. El animal pesaba quizás 30 kilogramos, y aunque Mateo no era tan fuerte como en su juventud, la adrenalina le dio la fuerza necesaria. Levantó al potro contra su pecho, sintiendo la humedad caliente de la sangre empapando su camisa de franela, y caminó hacia la puerta abierta de su cabaña. La yegua lo siguió hasta el umbral, pero se detuvo ahí. No entró.
Solo observó con esos ojos inteligentes, llenos de lágrimas, mientras Mateo llevaba a su cría hacia el interior. «Confía en mí», le dijo Mateo a la yegua, girándose para mirarla. «Voy a hacer todo lo que pueda, lo prometo». La yegua inclinó su cabeza una vez. Un gesto de asentimiento, un gesto de confianza. Mateo entró en la cabaña y cerró la puerta suavemente con el pie. Llevó al potro directamente frente a la chimenea, donde las brasas de la noche anterior todavía emitían un calor débil. Lo acostó sobre su propia manta de lana, la que Elena había tejido años atrás con sus manos expertas, y comenzó a avivar el fuego con leña seca. En minutos, las llamas crepitaban con fuerza, bañando la habitación en una luz dorada y cálida. Mateo corrió a su pequeño baño, agarró todas las toallas limpias que tenía, un recipiente con agua tibia y la botella de alcohol que guardaba para emergencias. También tomó el botiquín de primeros auxilios que Elena siempre insistía en mantener bien surtido, aunque vivieran tan lejos del pueblo. «Gracias, Elena», susurró al aire. «Sabías que algún día lo necesitaría». Se arrodilló junto al potro y comenzó a trabajar. Primero, limpió suavemente la sangre seca y fresca de las heridas, usando toallas húmedas y movimientos delicados. El potro gemía débilmente con cada toque, pero no tenía fuerzas para resistirse. Las heridas eran profundas, 4 líneas paralelas que atravesaban su costado izquierdo desde el hombro hasta las costillas. Las garras del lobo habían penetrado varios centímetros y Mateo podía ver tejido muscular expuesto. «Jesús», oró Mateo mientras trabajaba con voz temblorosa, «tú que multiplicaste los panes y los peces, tú que calmaste la tempestad, tú que sanaste a los enfermos con solo tocarlos. Si este animalito vive, será tu obra, no mía. Mis manos son solo instrumentos, pero Señor, por favor, si es tu voluntad, ayúdalo. Es solo un bebé, no ha tenido la oportunidad de vivir». Aplicó alcohol en las heridas y el potro tembló violentamente, sus pequeñas patas agitándose en el aire. Mateo le habló con voz suave, como solía hablarle a Elena cuando estaba enferma en sus últimos días. «Shh, pequeño. Shh. Ya pasó lo peor. Ya pasó. Estás a salvo ahora. Nadie te va a lastimar más». Cubrió las heridas con gasas limpias y vendajes improvisados, hechos con tiras de sábanas viejas. Luego preparó una mezcla de agua tibia con 3 cucharadas de miel, un remedio que su abuela le había enseñado décadas atrás para animales débiles, y con paciencia infinita, gota a gota, logró que el potro bebiera un poco. El pequeño tragó con dificultad, tosió y luego bebió un poco más. Era una buena señal. Significaba que sus órganos internos probablemente no estaban severamente dañados. Mateo cubrió al potro con más mantas, asegurándose de que estuviera lo más cómodo y caliente posible. Luego se sentó en su silla de madera junto al fuego, agotado física y emocionalmente, y simplemente observó. Observó el pequeño pecho subir y bajar con respiraciones débiles pero constantes. Observó cómo las llamas de la chimenea proyectaban sombras danzantes sobre el pelaje manchado de sangre del animal. Observó y oró. Afuera, a través de la ventana, podía ver a la yegua blanca. Se había posicionado directamente frente al cristal, de pie como una estatua, con su cabeza hacia la cabaña, sus ojos fijos en el interior donde yacía su cría. No se movía, no pastaba, no bebía, solo vigilaba, esperaba, confiaba. Las horas pasaron. El sol subió en el cielo, bañando la sierra de Guadarrama en una luz brillante de marzo. Mateo preparó café, pero no pudo comerlo. Su estómago estaba cerrado por la ansiedad. Cada 15 minutos se arrodillaba junto al potro, verificaba su respiración, tocaba su frente con el dorso de su mano para monitorear la fiebre, y la fiebre era alta, muy alta. Mateo no tenía un termómetro para animales, pero había criado suficientes perros y ayudado a suficientes vecinos con sus ganados como para reconocer cuando un animal estaba ardiendo. El potro tenía fiebre de al menos 40 grados, quizás más. La infección de las heridas probablemente ya se había establecido en su torrente sanguíneo. «Necesita antibióticos», murmuró Mateo para sí mismo.
Necesita atención veterinaria profesional. Pero era domingo. La veterinaria del pueblo, la doctora Lucía Ortega, probablemente estaría en casa con su familia. Y además, ¿qué le diría? Doctora, un caballo salvaje trajo a su potro moribundo a mi puerta y ahora lo tengo en mi sala. Sonaría como un loco, pero el potro no podía esperar hasta el lunes. Mateo lo sabía. Tomó su teléfono celular viejo, el que apenas usaba excepto para llamadas ocasionales al pueblo, y buscó el número de la doctora Ortega. Marcó con dedos temblorosos. El teléfono sonó 5 veces antes de que una voz femenina, ligeramente irritada, respondiera. Diga, doctora Ortega, soy Mateo Rivera, el carpintero que vive en la cabaña de la sierra. Disculpe que la moleste un domingo, pero tengo una emergencia. Hubo una pausa. Don Mateo, ¿está usted bien? ¿Le pasó algo? No es conmigo, doctora, es un potro de quizás 3 meses que está gravemente herido. Ataque de lobo. ¿Necesita ayuda urgente o va a morir? Otra pausa, más larga. ¿Un potro? ¿De dónde salió? ¿Es suyo? Es complicado de explicar. Por favor, doctora, sé que es domingo, sé que estoy pidiendo mucho, pero este animalito no tiene tiempo. Por favor. La doctora Ortega suspiró. Está bien, don Mateo. Voy para allá. Pero voy a llevar a mi asistente, Marco. Él es especialista en equinos. Estaremos ahí en 1 hora aproximadamente. Gracias, doctora. Gracias. Dios la bendiga. Colgó el teléfono y se volvió hacia el potro. El pequeño había abierto ambos ojos ahora, y aunque su mirada estaba vidriosa por la fiebre, había algo en ella, algo que hizo que el corazón de Mateo se expandiera con un sentimiento que no había experimentado en años. Era esperanza, esperanza mezclada con propósito. «Vas a estar bien», le dijo al potro, acariciando suavemente su frente. «La ayuda viene en camino, solo aguanta un poco más, ¿sí? Solo un poco más». Afuera, la yegua seguía en su vigilia, inmóvil como una guardiana tallada en mármol, sus ojos nunca apartándose de la ventana donde su hijo luchaba por su vida, y Mateo, sentado en el suelo de madera junto a un potro que había aparecido misteriosamente en su puerta, sintió algo que no había sentido desde la muerte de Elena. Se sintió necesitado, se sintió útil, se sintió vivo. Si alguna vez te has sentido como don Mateo, solo, sin propósito, preguntándote si tu vida todavía tiene sentido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. Él tiene un plan para ti, incluso cuando no lo puedes ver, y a veces ese plan llega de las formas más inesperadas. No estás solo, nunca estás solo. La doctora Lucía Ortega llegó exactamente 58 minutos después de la llamada, conduciendo su camioneta blanca por el camino de tierra que llevaba a la cabaña de Mateo. Era una mujer de 45 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica, ojos verdes que habían visto todo tipo de emergencias animales en sus 20 años de práctica, y una reputación en el pueblo de ser la mejor veterinaria en 100 kilómetros a la redonda. Junto a ella venía Marco Delgado, un joven de 32 años, alto y delgado, con lentes de montura negra y una especialización en medicina equina que había obtenido en la Universidad de Zaragoza. Marco había crecido en un rancho de caballos en Andalucía y conocía a estos animales como si hablaran su idioma. Cuando la camioneta se detuvo frente a la cabaña, lo primero que vieron fue a la yegua blanca. Seguía en el mismo lugar, frente a la ventana, como si hubiera estado ahí toda la eternidad. No se movió cuando las puertas de la camioneta se abrieron. No se asustó con el sonido del motor, simplemente giró su cabeza hacia los recién llegados y los observó con una intensidad que hizo que la doctora Ortega se detuviera en seco. «Marco», dijo en voz baja, «¿estás viendo lo que yo estoy viendo?» Marco bajó de la camioneta lentamente, con movimientos deliberados para no asustar al animal. «Es una yegua completamente salvaje», susurró, «sin marca, sin herradura, pero está actuando como si estuviera esperando que la ayudemos. Y tiene lágrimas en el rostro», añadió la doctora Ortega, su voz llena de asombro. «Marco, los caballos no lloran, no como los humanos. Pueden tener secreción ocular por irritación o infección, pero esto
Esto es diferente. La yegua los observó por un momento más. Luego giró su cabeza de vuelta hacia la ventana, como diciéndoles, «Dejen de perder tiempo conmigo. Mi hijo está ahí dentro». La puerta de la cabaña se abrió y Mateo salió, con su rostro mostrando el agotamiento de una mañana llena de angustia. «Doctora, Marco, gracias por venir. Pasen, por favor». Entraron en la cabaña y lo que encontraron los dejó sin palabras. El potro yacía frente a la chimenea, cubierto con mantas, con vendajes improvisados pero sorprendentemente bien hechos envolviendo su pequeño cuerpo. Sus ojos estaban abiertos, pero vidriosos. Su respiración era superficial y rápida. La doctora Ortega se arrodilló inmediatamente junto al animal y Marco abrió su maletín médico sacando un termómetro digital, un estetoscopio y otros instrumentos. Trabajaron en silencio profesional durante varios minutos, examinando al potro desde todos los ángulos, tomando su temperatura, escuchando su corazón y pulmones, evaluando las heridas. Finalmente, la doctora Ortega se sentó sobre sus talones y miró a Mateo con expresión grave. «Don Mateo», comenzó, escogiendo sus palabras cuidadosamente. «Este potro ha sufrido un ataque severo de lobo ibérico. Las heridas son profundas y han penetrado la capa muscular en varios puntos. Tiene una infección bacteriana establecida, probablemente desde hace más de 24 horas. Su temperatura está en 41 grados. Ha perdido aproximadamente el 30% de su volumen sanguíneo, lo que explica su debilidad extrema y sus encías pálidas». Hizo una pausa, intercambiando una mirada con Marco antes de continuar. «La probabilidad de que este potro sobreviva, siendo completamente honesta con usted, es de aproximadamente 20%. Y eso con tratamiento agresivo. Necesita antibióticos de amplio espectro, fluidos intravenosos, analgésicos y monitoreo constante durante al menos las próximas 48 horas. Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 20%, repitió, su voz apenas un susurro. Marco se quitó los lentes y los limpió nerviosamente. «Don Mateo, lo que hizo esta mañana, traerlo adentro, limpiarlo, mantenerlo caliente, hidratarlo, probablemente le salvó la vida temporalmente. Sin esa intervención ya estaría muerto. Pero ahora necesita más de lo que podemos darle aquí. Lo ideal sería transportarlo a nuestra clínica en el pueblo». «Pero», interrumpió la doctora Ortega, mirando hacia la ventana donde la yegua seguía vigilando, «eso podría causarle más estrés y empeorar su condición, y además, ese animal de afuera claramente no va a dejar que su cría se vaya lejos». Como si hubiera escuchado y entendido, la yegua relincó fuertemente. Fue un sonido que atravesó las paredes de madera y hizo eco en el valle. Era una advertencia, una negativa, un «no lo tocarán» absoluto. «Entonces, tratémoslo aquí», dijo Mateo con determinación. «Díganme qué necesitan, qué tengo que hacer. Haré lo que sea». La doctora Ortega asintió. «Está bien. Marco, prepara el suero. Vamos a ponerle una vía intravenosa». «Don Mateo, ¿tiene un lugar donde podamos colgar la bolsa de fluidos?» Mateo señaló un gancho en la pared junto a la chimenea. Uno que Elena solía usar para colgar ollas de hierbas secas. «Ahí». Los siguientes 30 minutos fueron intensos. Marco, con manos expertas, insertó un catéter intravenoso en la pierna delantera del potro, asegurándolo con vendas. Colgaron una bolsa grande de solución salina, mezclada con dextrosa, y el líquido comenzó a gotear lentamente en las venas del pequeño animal. La doctora Ortega preparó una jeringa con antibióticos de amplio espectro y los administró lentamente. También inyectó analgésicos y antiinflamatorios. «Esto le dará un alivio inmediato del dolor», explicó. «Pero el verdadero trabajo lo harán los antibióticos durante las próximas horas. Necesitamos que su sistema inmunológico comience a ganar la batalla contra la infección». Cuando terminaron, limpiaron adecuadamente las heridas con solución antiséptica profesional y aplicaron vendajes nuevos, limpios y estériles. El potro apenas reaccionó durante todo el proceso, demasiado débil para resistirse. La doctora Ortega se lavó las manos en el fregadero de Mateo y luego se giró hacia él, su expresión seria pero no sin compasión. «Don Mateo,
Hay algo más que necesito decirle, comenzó. Si este potro sobrevive, y realmente espero que lo haga, él y su madre deberán volver a su hábitat natural. Estos no son animales domésticos, no están acostumbrados a los humanos. Mantenerlos aquí permanentemente sería ilegal y perjudicial para ellos. Mateo asintió lentamente, aunque cada palabra era como una espina en su corazón. Apenas había pasado medio día con este pequeño animal, y ya sentía una conexión inexplicable. «Lo entiendo», dijo finalmente. «Solo quiero que viva. Después veremos». Marco dejó una caja con suministros médicos en la mesa. «Aquí hay antibióticos adicionales para las próximas 3 dosis. Se los da cada 8 horas. Hay también analgésicos, gasas, vendajes estériles y esta solución antiséptica. Si algo cambia, si empeora o si mejora significativamente, nos llama inmediatamente. ¿De acuerdo?» «De acuerdo, gracias. No sé cómo pagarles por esto». La doctora Ortega sonrió por primera vez desde que llegó. «Don Mateo, usted le salvó la vida a un animal que vino a pedirle ayuda. Ese acto de compasión no tiene precio. Nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo. Pero le advierto, las próximas 48 horas serán críticas. No lo deje solo. Monitoree su respiración, su temperatura si puede, y asegúrese de que siga bebiendo si tiene la fuerza para hacerlo». Después de darle instrucciones finales, la doctora Ortega y Marco se prepararon para irse. Pero antes de salir, Marco se detuvo en la puerta y miró hacia donde yacía el potro. «Don Mateo», dijo pensativamente, «en todos mis años trabajando con caballos, nunca he visto algo así. Los animales salvajes no buscan ayuda humana. Sus instintos les dicen que somos depredadores, que deben huir de nosotros. Pero esa yegua de afuera, ella no solo vino a usted. Ella confió en usted con lo más preciado que tiene, su cría. Eso no es comportamiento normal, es casi como si supiera que usted era la persona correcta». Mateo no dijo nada, pero sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Era posible? ¿Era posible que esto no fuera solo una coincidencia? Cuando la camioneta se alejó por el camino de tierra, Mateo se quedó en el porche por un momento, mirando a la yegua. Ella había vuelto a su posición frente a la ventana, vigilante e inmóvil. «¿Quién te envió aquí?», le preguntó Mateo en voz alta. «¿Por qué yo? ¿Por qué mi puerta?». La yegua no respondió, por supuesto, pero giró su cabeza hacia él y en sus ojos oscuros y húmedos, Mateo vio algo que lo hizo temblar. Reconocimiento. Como si ella supiera exactamente por qué había venido, como si hubiera sido guiada. Mateo entró de vuelta a la cabaña y se instaló en su silla junto al potro. La tarde avanzó lentamente. Cada hora verificaba la bolsa de suero, asegurándose de que siguiera goteando correctamente. Cada 2 horas tocaba la frente del potro, notando con alivio que la fiebre parecía estar bajando ligeramente. A las 6 de la tarde le administró la segunda dosis de antibióticos exactamente como le habían indicado. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura. Mateo preparó un poco de sopa simple para sí mismo, pero apenas pudo comer 2 cucharadas. Su estómago estaba en nudos. Afuera, la yegua permanecía en su vigilia, sin moverse, sin descansar. «Deberías comer», le dijo Mateo desde la ventana. «Deberías beber agua. No puedes cuidar a tu hijo si tú misma te enfermas». Como si hubiera entendido, la yegua se alejó lentamente. Caminó hacia el arroyo cercano que corría junto a la propiedad de Mateo. Bebió profundamente, y luego regresó a su puesto. Pero no pastó. No se alejó a explorar. Solo bebió lo mínimo necesario y volvió a vigilar. La noche cayó sobre la sierra de Guadarrama. Mateo encendió las lámparas de aceite que todavía usaba porque le gustaba su luz suave y cálida, tan diferente de las bombillas eléctricas frías. Alimentó la chimenea con más leña, asegurándose de que el potro se mantuviera caliente durante la noche fría de montaña. A las 10 de la noche, mientras Mateo estaba sentado en su silla, medio dormido pero negándose a ir a la cama, algo sucedió que lo despertó completamente. El potro se movió. No fue mucho.
solo un pequeño cambio de posición ajustando su cabeza sobre las mantas. Pero fue movimiento voluntario, consciente. Mateo se arrodilló inmediatamente junto a él. «Pequeño, ¿estás despierto?» El potro abrió sus ojos completamente por primera vez desde que había llegado. Eran ojos oscuros, profundos, y por un momento imposible, Mateo sintió que el animal lo estaba viendo, realmente viendo. No como un caballo ve a un humano, sino como un ser consciente reconoce a otro. «Hola», susurró Mateo, sintiendo lágrimas acumulándose en sus ojos. «Bienvenido de vuelta. Nos diste un susto terrible». El potro hizo un sonido suave, un pequeño relincho, que era casi como un suspiro. Luego, con esfuerzo visible, levantó su cabeza unos centímetros de las mantas y miró hacia la ventana, hacia donde su madre montaba guardia. «Ella está ahí», le dijo Mateo. «Ha estado ahí todo el día. No se ha movido. Te ama muchísimo, ¿sabes? Te ama tanto que confió en mí, un completo extraño, para salvarte. Eso es amor verdadero, pequeño». El potro dejó caer su cabeza de vuelta sobre las mantas, aparentemente satisfecho de saber que su madre estaba cerca. Sus ojos se cerraron lentamente, pero esta vez no era el cierre de la inconsciencia, sino del sueño pacífico. Mateo se quedó ahí, arrodillado en el suelo de madera, con su mano descansando suavemente sobre el costado del potro, sintiendo su respiración, que ya era más profunda, más fuerte. Y entonces hizo algo que no había hecho con verdadera fe en años. Oró. No una oración rápida y mecánica, sino una oración profunda desde el centro mismo de su alma. «Jesús», comenzó con voz temblorosa, «no sé por qué este animalito vino a mí. No sé por qué su madre me escogió entre todos los lugares en esta montaña. Pero, Señor, si esto es tu obra, si tú los enviaste aquí, entonces te pido, te suplico, sana a este pequeño. Permítele vivir, no porque yo lo merezca, no porque yo sea especial, sino porque él es inocente, porque su madre lo ama, y porque creo que tú tienes un propósito en esto que yo todavía no puedo ver». Hizo una pausa, y las palabras siguientes salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas conscientemente. «Y Señor, si es posible, enséñame a amar otra vez, a tener propósito otra vez, porque he estado muerto en vida durante 10 años, y esta mañana, cuando escuché ese relincho, cuando vi a esa yegua llorando, sentí algo despertar en mí, algo que pensé que había muerto con Elena. Así que gracias, Jesús. Gracias por recordarme que mi vida todavía puede tener significado». Cuando terminó de orar, Mateo se sentó de vuelta en su silla, agotado pero también extrañamente en paz. Las llamas de la chimenea crepitaban suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Afuera, a través de la ventana, podía ver la silueta de la yegua blanca bajo la luz de la luna, todavía vigilando, todavía esperando. Mateo cerró sus ojos, solo por un momento, diciéndose a sí mismo que solo descansaría un poco. Y entonces cayó en un sueño profundo. Pero no fue un sueño ordinario. Fue el tipo de sueño que cambia vidas. El tipo de sueño que atraviesa el velo entre lo natural y lo sobrenatural. En el sueño, Mateo estaba de pie en su cabaña, pero todo lucía diferente. La luz que llenaba la habitación no venía de la chimenea ni de las lámparas. Era una luz dorada, cálida, que parecía emanar de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Y en esa luz, una figura caminaba hacia él. Era un hombre, alto, con cabello oscuro hasta los hombros, vestido con una túnica blanca simple que brillaba con luz propia. Sus pies estaban descalzos, pero no tocaban el suelo de madera. Flotaba a milímetros sobre él, moviéndose con una gracia que no era de este mundo. Cuando el hombre llegó junto al potro, se arrodilló, extendió su mano y tocó suavemente la frente del animal. Y en ese momento Mateo supo con una certeza absoluta que trascendía cualquier lógica quién era este hombre. «Jesús», susurró en el sueño. El hombre giró su cabeza y sonrió. Era una sonrisa que contenía toda la compasión, todo el amor, todo el dolor y toda la esperanza del universo. Sus ojos eran oscuros y profundos, como pozos infinitos de sabiduría. «Mateo», dijo.
y su voz era como agua fluyendo sobre piedras suaves, como viento susurrando entre árboles antiguos, como música que nunca antes había sido escuchada, pero que el alma reconoce instantáneamente. Mateo, este animalito vivirá, te lo prometo, no hoy, no mañana, pero vivirá. ¿Por qué?, preguntó Mateo, sintiendo lágrimas rodando por sus mejillas en el sueño. ¿Por qué vino a mí? ¿Por qué yo? Jesús se puso de pie y caminó hacia Mateo. Puso su mano sobre el hombro del anciano carpintero, y el toque fue real, tan real como cualquier cosa que Mateo hubiera sentido alguna vez, cálido, firme, lleno de poder. Yo lo envié a ti, Mateo, dijo Jesús, y ahora su voz contenía una nota de ternura infinita. Lo envié para mostrarte algo que has olvidado, para enseñarte algo que necesitas recordar antes de que tu tiempo en esta tierra termine. ¿Qué?, susurró Mateo. ¿Qué he olvidado? Jesús sonrió de nuevo, y era una sonrisa que partía el corazón y lo sanaba simultáneamente. Que amar duele, Mateo, siempre duele, porque amar significa abrir tu corazón a la posibilidad de perder. Elena murió, y eso te destrozó. Así que cerraste tu corazón, dejaste de vivir, te convertiste en un fantasma en tu propia vida. Pero Mateo, una vida sin amor no es vida en absoluto, es solo existir. Y yo no te creé para que solo existas, te creé para que vivas. Las palabras golpearon a Mateo como olas contra un acantilado. Pero si amo otra vez, dijo, su voz quebrándose, si dejo que algo o alguien se acerque, puedo perderlo, como perdí a Elena. Sí, respondió Jesús simplemente, puedes. Probablemente lo harás eventualmente, porque todo en esta tierra es temporal. Pero Mateo, el tiempo que Elena y tú compartieron, hubiera preferido nunca conocerla solo para evitar el dolor de perderla. No, respondió Mateo inmediatamente sin pensarlo. No. Cada momento con ella valió la pena, cada segundo. Exactamente, dijo Jesús. Y ahora había una chispa de algo como diversión en sus ojos. Así que este potro, este pequeño animal que su madre trajo a tu puerta confiando en ti completamente, él te enseñará a amar otra vez. Te enseñará que vale la pena. Y cuando llegue el momento de dejarlo ir, y ese momento llegará, no será una pérdida, será un regalo. Un regalo que yo te di y que tú le diste a él. Jesús comenzó a alejarse, su forma desvaneciéndose lentamente en la luz dorada. «¡Espera!», gritó Mateo. «¿Volveré a verte?». Jesús se detuvo y miró por encima de su hombro. «Sí, Mateo, me volverás a ver. Muy pronto. Más pronto de lo que piensas». Y entonces el sueño terminó. Mateo despertó con un sobresalto, su corazón latiendo fuerte, sudor cubriendo su frente. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas. Se había quedado dormido toda la noche en la silla. Inmediatamente miró hacia el potro. El pequeño animal estaba diferente. Su respiración era profunda y constante. Las gasas que cubrían sus heridas no mostraban sangrado fresco, y cuando Mateo tocó su frente, casi gritó de alegría. La fiebre había bajado, significativamente. «Gracias», susurró Mateo, mirando hacia el techo de su cabaña. «Gracias, Jesús». Afuera, la yegua blanca relincó suavemente. Era un sonido diferente a todos los que había hecho antes. Era un sonido de esperanza. ¿Alguna vez has tenido un sueño que cambió tu perspectiva de vida? ¿Has sentido la presencia de Dios de una forma tan real que no pudiste negarlo? Déjanos tu testimonio en los comentarios. Queremos saber, ¿crees en los sueños proféticos? ¿Has experimentado alguno? El quinto día después de que el potro llegara a la cabaña de Mateo fue el día del primer milagro visible. No el milagro invisible de la fiebre bajando, ni el milagro silencioso de la infección retrocediendo ante los antibióticos. Este fue un milagro que cualquiera podría ver con sus propios ojos. El potro se puso de pie. Mateo estaba en su pequeño taller anexo a la cabaña, lijando un armario que había prometido entregar en el pueblo la próxima semana, cuando escuchó un sonido que hizo que su corazón se detuviera. Era el golpe de cascos contra madera. No el golpe pesado de un animal adulto, sino el tac, tac, tac ligero y algo torpe de un potro joven intentando encontrar su equilibrio.
Dejó caer la lija y corrió hacia la puerta del taller que conectaba con la sala principal. Lo que vio lo dejó paralizado en el umbral, con lágrimas instantáneas inundando sus ojos. El potro estaba de pie, temblando, con las patas delanteras ligeramente separadas para mantener el equilibrio, con la cabeza baja por el esfuerzo, pero de pie. La bolsa de suero había sido retirada 2 días antes por la doctora Ortega en su visita de seguimiento, así que no había nada conectado a él. Era solo un pequeño caballo débil, cubierto de vendajes, pero vivo y en pie. «Pequeño», susurró Mateo, sin atreverse a moverse por miedo a asustarlo y hacer que se cayera. «Pequeño, estás parado». El potro giró su cabeza hacia la voz de Mateo, y en sus ojos oscuros había algo nuevo. Reconocimiento. No era el reconocimiento confuso de la fiebre o el dolor, era reconocimiento real. «Tú eres el humano que me salvó, tú eres seguro». Dio un paso tambaleante hacia Mateo, luego otro. Sus piernas flaquearon un poco, pero no se cayó. Caminó 4 pasos completos antes de que sus fuerzas se agotaran. Y cuando sus rodillas comenzaron a doblarse, Mateo estaba ahí, arrodillándose en el suelo para atrapar al potro contra su pecho. «Te tengo», dijo Mateo, abrazando al animal con cuidado de no presionar sus heridas todavía sensibles. «Te tengo, pequeño, lo hiciste increíble, estoy tan orgulloso de ti». El potro presionó su hocico contra el cuello de Mateo y exhaló suavemente. Era un suspiro de confianza total, de seguridad, de afecto. En ese momento algo se rompió en el pecho de Mateo, o quizás algo se reparó. Era difícil decirlo. Todo lo que sabía era que por primera vez en 10 años, desde que sostuvo a Elena en sus brazos mientras ella tomaba su último aliento, Mateo sintió amor fluyendo desde su corazón hacia otro ser vivo. «Estrella», dijo de repente sin haberlo planeado, «te voy a llamar Estrella, porque tienes esa mancha blanca en tu frente, perfecta como una estrella, y porque apareciste en mi vida como una luz en la oscuridad». Desde la ventana, la yegua observaba, y si Mateo no lo hubiera sabido mejor, habría jurado que la madre estaba sonriendo. Los días que siguieron fueron transformadores. Estrella se volvía más fuerte cada día. Al 6.º día podía caminar por toda la cabaña sin ayuda. Al 7.º estaba trotando en pequeños círculos torpes, explorando cada rincón de su mundo temporal. Al 8.º día, cuando Mateo abrió la puerta para dejar entrar el aire fresco de la mañana, Estrella salió al porche por primera vez desde que había llegado moribundo. La yegua, que todavía mantenía su vigilia pero ahora pastaba normalmente y se permitía breves paseos por el bosque cercano, se acercó inmediatamente. Madre e hijo se reunieron con relinchos suaves, frotando sus hocicos uno contra el otro en un saludo lleno de amor. La yegua olió cada centímetro de su cría, verificando las heridas que ahora estaban cicatrizando bien, asegurándose de que su bebé estaba realmente bien. Mateo observaba desde la puerta, con su corazón tan lleno que dolía. «Es tu madre», le dijo a Estrella. «Ella es la verdadera héroe de esta historia. Ella te salvó al traerte aquí. Ella confió cuando no tenía razón para confiar». Como si hubiera entendido cada palabra, la yegua caminó hacia Mateo. Por primera vez desde que había llegado, se permitió acercarse lo suficiente para que él pudiera tocarla. Bajó su cabeza en lo que cualquier experto en caballos reconocería como el gesto de sumisión y respeto más profundo que estos animales pueden ofrecer, y dejó que Mateo acariciara su frente. «Gracias», le dijo Mateo, su voz quebrándose. «Gracias por confiar en mí. Gracias por darme la oportunidad de ser parte del milagro de tu hijo». La yegua levantó su cabeza y lo miró directamente a los ojos. Y Mateo supo, sin ninguna duda, que ella había entendido cada palabra. Durante las semanas siguientes, la rutina de Mateo cambió completamente. Despertaba cada mañana no con la pesadez de otro día sin propósito, sino con la anticipación de ver cómo Estrella estaba progresando. El potro, ahora completamente recuperado de sus heridas físicas, se había convertido en una presencia constante en la vida de Mateo. Estrella lo seguía a todas partes. Cuando Mateo trabajaba en su taller, el potro estaba ahí, observando con curiosidad, mientras las manos del anciano transformaban madera en arte.
Cuando Mateo preparaba su comida, Estrella estaba en la puerta de la cocina, esperando. Cuando Mateo se sentaba en su silla junto a la chimenea para leer la Biblia en las noches, Estrella se acostaba a sus pies, durmiendo pacíficamente. Era como tener un perro o un hijo. Mateo había escuchado historias de caballos que formaban vínculos profundos con humanos, pero nunca lo había experimentado personalmente. Y ciertamente, nunca había escuchado de un caballo salvaje haciendo esto. «No eres normal, ¿verdad?», le decía a Estrella, mientras le cepillaba el pelaje cada noche, removiendo el polvo y las ramitas que se habían acumulado durante el día. «No eres como los otros caballos. Hay algo especial en ti. Algo divino». Estrella respondía presionando su cabeza contra el pecho de Mateo. Un gesto que el anciano había aprendido significaba «te quiero» en el lenguaje silencioso entre ellos. La yegua había comenzado a alejarse más durante el día, permitiendo que su cría pasara tiempo con el humano que lo había salvado. Pero cada noche regresaba, se posicionaba junto a la ventana, y madre e hijo compartían unos minutos de comunión antes de que Estrella volviera adentro y la yegua se retirara a dormir bajo las estrellas. Mateo le enseñó a Estrella trucos simples: a venir cuando lo llamaba, a detenerse cuando levantaba su mano, a no morder las herramientas en el taller. Y el potro aprendía con una rapidez que asombraba al anciano. Era como si Estrella entendiera no solo los comandos, sino la intención detrás de ellos. Una tarde, mientras Mateo tallaba una estatuilla de madera de la Virgen María que una señora del pueblo le había encargado, Estrella se acercó y observó el trabajo durante largo rato. Luego, con su hocico, empujó suavemente la Biblia de Mateo, que estaba en la mesa del taller, abriéndola en una página al azar. Mateo sonrió. «¿Quieres que lea algo?», preguntó, sabiendo que era ridículo hablarle a un caballo como si entendiera. Pero tomó la Biblia y miró la página que Estrella había abierto. Era el Salmo 23. «El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar». «El buen pastor», murmuró Mateo. «Jesús como el pastor que cuida de sus ovejas, o en este caso, de sus caballos». Leyó el salmo completo en voz alta, y mientras lo hacía, Estrella se sentó. Una posición inusual para un caballo, pero que el potro había adoptado recientemente cuando quería estar cerca de Mateo por períodos largos. Y simplemente escuchó. Cuando Mateo terminó de leer, miró a Estrella con asombro renovado. «¿Sabías qué página abrir?», preguntó. «¿O fue él quien te guió?». Estrella no respondió, por supuesto, pero en sus ojos oscuros, Mateo vio algo que le recordó su sueño. Esa luz, esa presencia. 2 semanas después de que Estrella se había puesto de pie por primera vez, la doctora Ortega y Marco hicieron una última visita de seguimiento. Examinaron al potro completamente, removiendo los últimos vendajes para revelar cicatrices que estaban sanando hermosamente. «Es un milagro», dijo Marco, negando con la cabeza en asombro. «Don Mateo, este potro no debería estar vivo. Las estadísticas estaban en su contra, pero mírelo. Está más saludable que muchos caballos domésticos que veo». La doctora Ortega sonrió, pero su sonrisa estaba teñida de tristeza. «Don Mateo, tenemos que hablar sobre el próximo paso». Mateo sintió que su corazón se hundía. Sabía lo que vendría. «Estrella y su madre necesitan volver a la naturaleza», continuó la doctora. «Sé que se ha encariñado con él. Es obvio. Cualquiera puede verlo. Pero estos son animales salvajes, y mantenerlos aquí permanentemente no solo sería ilegal, sino que sería perjudicial para ellos. Estrella necesita aprender a vivir en el bosque, a sobrevivir por su cuenta, a ser parte de una manada si encuentra una». «Lo sé», dijo Mateo en voz baja. «Siempre lo supe, desde el primer día. Solo pensé que tendría más tiempo». «Tiene tiempo», aseguró Marco. «No tiene que ser mañana, pero pronto, don Mateo, pronto». Esa noche, después de que los veterinarios se fueran, Mateo se sentó con Estrella en el porche, mirando hacia el valle, donde el sol se ponía en una explosión de colores. La yegua pastaba cerca, pacífica y hermosa, bajo la luz dorada del atardecer.
Sabes que no puedo quedarte, ¿verdad?, le dijo Mateo al potro, quien había acostado su cabeza en el regazo del anciano. No eres mío, nunca fuiste mío. Solo te presté a tu madre por un tiempo, solo te ayudé a sanar. Pero tu lugar está allá afuera, en el bosque, corriendo libre con el viento en tu crin. Estrella levantó su cabeza y miró a Mateo con ojos que parecían demasiado sabios para un animal tan joven. Pero quiero que sepas algo, continuó Mateo, con lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Tú me salvaste, Estrella, así como yo te salvé a ti. Antes de que vinieras, yo estaba muerto, no físicamente, pero sí en todos los sentidos que importan. No tenía razón para despertar cada mañana. No tenía propósito, no tenía alegría, pero tú me recordaste cómo es amar, cómo es ser necesitado, cómo es tener algo por lo cual vale la pena vivir. Acarició la mancha blanca en forma de estrella en la frente del potro. Así que cuando llegue el momento de que te vayas, no será una despedida para siempre, será un hasta luego, porque sé en mi corazón que Jesús te trajo a mí por una razón, y esa razón no termina cuando te vayas al bosque. Esa razón es que aprendí a vivir otra vez. ¿Has tenido que soltar algo o alguien que amabas sabiendo que era lo correcto? ¿Entiendes el dolor de amar y tener que dejar ir? Comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, Dios nos envía ángeles temporales para sanarnos, pero luego debemos tener la fe de dejarlos volar. El 18º día amaneció con un cielo despejado y brillante, pero Mateo lo sintió pesado sobre sus hombros. Era el día. Lo sabía sin que nadie tuviera que decírselo. Algo en el aire había cambiado. La yegua había estado inquieta toda la noche anterior, paseando cerca de la cabaña en lugar de dormir. Y Estrella, quien normalmente dormía profundamente hasta que Mateo se levantaba, había estado despierto antes del amanecer, mirando hacia la ventana, hacia el bosque distante. Era hora. Mateo se vistió lentamente, cada movimiento sintiendo como si estuviera bajo el agua. Preparó café, pero no pudo beberlo. Su garganta estaba cerrada, su estómago revuelto. Sabía que esto llegaría. Había tratado de prepararse mentalmente, pero ¿cómo te preparas para soltar algo que ha dado nueva vida a tu corazón? Cuando salió al porche, encontró que la yegua ya estaba ahí, esperándolo. Sus ojos, siempre tan expresivos, lo miraban con algo que solo podía ser descrito como gratitud mezclada con urgencia. Era tiempo, su hijo estaba sano. El mundo los llamaba de vuelta. «Lo sé», le dijo Mateo a la yegua. «Lo sé, hoy es el día». Entró a la cabaña y se arrodilló junto a Estrella. El potro, que ahora era notablemente más grande y fuerte que el pequeño moribundo que había llegado 18 días atrás, levantó su cabeza y lo miró con esos ojos oscuros e inteligentes. «Estrella», comenzó Mateo, su voz quebrándose inmediatamente. «Llegó el momento, tu madre te está llamando, el bosque te está llamando, y yo tengo que dejarte ir». Acarició el cuello del potro, sintiendo los músculos fuertes bajo su pelaje suave. «Quiero que sepas que estos 18 días han sido los más felices que he tenido en 10 años. Me devolviste las ganas de vivir. Me enseñaste que mi corazón todavía puede amar, y siempre, siempre estaré agradecido por eso». Estrella presionó su frente contra el pecho de Mateo, y el anciano sintió el corazón del potro latir fuerte y constante. «Vida, vida vibrante y hermosa. Ven», dijo Mateo poniéndose de pie. «Vamos». Salieron de la cabaña juntos. Mateo no llevó una cuerda ni un collar. No tenía ningún control físico sobre Estrella, solo confianza, solo amor. El tipo de amor que permite la libertad. Caminaron hacia el bosque, siguiendo un sendero que Mateo conocía bien, uno que llevaba a un claro hermoso donde los ciervos solían reunirse. La yegua lo seguía a unos metros de distancia, permitiendo este último momento entre el humano y su cría. El sol de la mañana filtraba a través de los árboles, creando columnas de luz dorada que atravesaban la penumbra verde del bosque. Pájaros cantaban. Un arroyo murmuraba en la distancia. Era el tipo de mañana que hacía que creyeras en Dios sin necesidad de ninguna otra prueba. Cuando llegaron al claro,
Mateo se detuvo. Era un espacio amplio, cubierto de hierba alta y flores silvestres. Perfecto, perfecto para que un potro joven comenzara su nueva vida. Aquí, dijo Mateo, su voz apenas un susurro. Aquí es donde te dejo ir. Estrella se quedó quieto por un momento, como si no entendiera. Luego miró hacia el bosque, luego de vuelta a Mateo, luego al bosque otra vez. El conflicto en sus ojos era evidente. Dos mundos, dos amores. ¿Cómo elegir? Ve, dijo Mateo, aunque cada palabra le costaba como arrancar un pedazo de su alma. Ve con tu madre, corre libre, vive la vida para la que naciste. Pero Estrella no se movió. En cambio, dio 3 pasos hacia Mateo y presionó su hocico contra la mano del anciano. Luego hizo algo que Mateo nunca olvidaría. Lamió suavemente la palma de su mano, un gesto de afecto que solo hacen los caballos que han formado vínculos profundamente íntimos con humanos. Yo también te amo, lloró Mateo. Siempre te amaré. Entonces la yegua se acercó. Caminó directamente hacia Mateo y por segunda vez bajó su cabeza en ese gesto de respeto profundo. Pero esta vez también hizo algo más. Sopló suavemente en el rostro de Mateo, un comportamiento que los caballos usan para compartir aliento, para decir, eres parte de mi manada, eres familia. Cuídalo, le dijo Mateo a la madre tocando su frente. Cuídalo bien, y si alguna vez necesitan algo, cualquier cosa, saben dónde encontrarme. La yegua levantó su cabeza y relincó suavemente. Luego se giró y comenzó a caminar hacia el bosque. Llamó a su cría con un sonido maternal, urgente pero amoroso. Estrella miró a Mateo una última vez. En ese momento, el potro hizo un sonido que Mateo nunca había escuchado antes. No era un relincho, no era un gemido, era algo en el medio, algo que sonaba peligrosamente cercano a una palabra humana, casi como «gracias». Y entonces corrió. Corrió hacia su madre con una gracia y velocidad que no había mostrado desde que llegó moribundo a la puerta de Mateo. Corrió como el animal joven y salvaje que era. Corrió hacia su verdadero hogar. Mateo se quedó en el claro, mirándolos desaparecer entre los árboles. Lágrimas rodaban por sus mejillas, cayendo sobre su camisa de franela, pero en su corazón había algo más que tristeza. Había gratitud, había paz. Había la extraña alegría que viene de haber hecho lo correcto, incluso cuando duele. «Gracias, Jesús», susurró al cielo. «Gracias por prestármelo, gracias por la lección, gracias por recordarme que amar vale la pena, incluso cuando debemos soltar». Caminó de vuelta a su cabaña lentamente, saboreando cada paso, cada rayo de sol, cada sonido del bosque. El mundo parecía más vivo ahora. Los colores más brillantes, los sonidos más claros, como si hubiera estado viendo a través de un cristal empañado durante 10 años y alguien finalmente lo hubiera limpiado. Cuando llegó a su cabaña, era casi mediodía. Preparó un almuerzo simple, sopa de verduras y pan, y comió realmente por primera vez en semanas. No porque no hubiera estado comiendo antes, sino porque ahora realmente saboreaba la comida. Realmente experimentaba el acto de comer. Después del almuerzo, intentó trabajar en su taller, pero no pudo concentrarse. La cabaña se sentía diferente sin Estrella, más silenciosa, más vacía, pero no de la forma en que se había sentido vacía después de la muerte de Elena. Esta era una vacuidad diferente. Una vacuidad que reconocía algo hermoso que había existido y ahora había pasado, pero que había dejado una marca permanente. A medida que la tarde avanzaba hacia el atardecer, Mateo preparó té y se sentó en su silla junto a la chimenea con su Biblia. No tenía un pasaje particular en mente, solo abrió el libro al azar y comenzó a leer. Sus ojos cayeron sobre Juan 15, versículos 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mateo cerró los ojos, dejando que las palabras se hundieran profundamente en su alma. Poner la vida por los amigos. Amar como Jesús amó. Amar sabiendo que el amor requiere sacrificio. Entiendo, susurró. Finalmente entiendo, Señor. El sol se puso, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura.
Mateo encendió las lámparas de aceite y preparó la chimenea para la noche. Se movía mecánicamente, perdido en sus pensamientos, cuando escuchó un sonido que hizo que se congelara en su lugar. Pasos, no los pasos ligeros de un animal, pasos humanos, pesados y deliberados. Mateo se giró lentamente hacia la puerta, su corazón comenzando a latir más rápido. Nadie venía a su cabaña sin avisar, especialmente no después del anochecer. El camino era difícil y peligroso en la oscuridad. La puerta se abrió lentamente, y en el umbral, iluminado por una luz que no venía de ninguna fuente visible, estaba el hombre del sueño, Jesús. Mateo cayó de rodillas instantáneamente, su cuerpo temblando, lágrimas brotando de sus ojos. No había duda, no había pregunta. Sabía, con cada fibra de su ser, quién estaba parado en su puerta. Mateo, dijo Jesús, y su voz era exactamente como en el sueño. Agua sobre piedras, viento entre árboles, música del alma. No llores, levántate, tenemos que hablar. Jesús entró en la cabaña y la puerta se cerró suavemente detrás de él. Caminó hacia la chimenea y se sentó en la silla de Mateo como si fuera la cosa más natural del mundo. Gesticuló hacia el suelo frente a él. «Siéntate conmigo», dijo. Mateo, temblando, se arrastró hacia la chimenea y se sentó en el suelo de madera, mirando hacia arriba al rostro de su Salvador. Era exactamente como en todas las imágenes que había visto, pero también completamente diferente, más real, más presente, más humano y divino simultáneamente. «¿Por qué estás aquí?», susurró Mateo. «¿Por qué yo?». Jesús sonrió, y era una sonrisa que contenía todo el amor del universo. «Te dije en el sueño que te volvería a ver pronto», respondió. «Y aquí estoy. Vine porque tu parte del trabajo está completa, Mateo. Salvaste a ese potro, lo amaste, y luego hiciste lo más difícil de todo, lo dejaste ir. Y al hacer eso, aprendiste la lección más importante que necesitabas aprender». «¿Y cuál?», preguntó Mateo, apenas capaz de hablar. «Que amar duele», dijo Jesús inclinándose hacia adelante. «Siempre duele, porque amar significa abrir tu corazón a la pérdida, significa volverse vulnerable, significa arriesgarse a ser destrozado. Pero Mateo, también es lo que te hace humano, lo que te hace vivo, lo que te conecta conmigo». Jesús extendió su mano y tocó el pecho de Mateo directamente sobre su corazón. El toque fue como fuego líquido, pero no quemaba. En cambio, sanaba, llenaba, completaba. «Durante 10 años», continuó Jesús, «has estado muerto en vida, respirando, comiendo, durmiendo, trabajando, pero no viviendo. Le diste tu corazón a Elena completamente, y cuando ella murió, decidiste que nunca volverías a amar, que era más seguro estar solo, que el dolor de perder no valía la alegría de tener». «Pero tenías razón», interrumpió Mateo. «Mira cuánto duele. Mira cuánto dolió dejar ir a Estrella hoy, y solo lo tuve por 18 días. No puedo imaginar volver a pasar por lo que pasé cuando perdí a Elena». «¿No puedes?», preguntó Jesús gentilmente. «Mateo, dime algo. ¿Esos 35 años con Elena, los cambiarías? ¿Los borrarías de tu vida si pudieras evitar el dolor de perderla?» «No», respondió Mateo inmediatamente. «Nunca. Cada momento con ella fue un regalo». «Y esos 18 días con Estrella», continuó Jesús, «los cambiarías. Habrías preferido que esa yegua nunca viniera a tu puerta». Mateo pensó por un momento, recordando la alegría de ver a Estrella ponerse de pie por primera vez, las tardes leyendo la Biblia con el potro a sus pies, las mañanas despertando con propósito. «No», dijo finalmente, «no los cambiaría». «Exactamente», dijo Jesús, y su sonrisa se amplió. «¿Ves, Mateo? Yo te envié a esa yegua y a su cría por una razón. No solo para que salvaras al potro, aunque eso también importaba. Te los envié para enseñarte que el amor, el verdadero amor, el amor sacrificial, siempre vale la pena, incluso cuando duele, incluso cuando termina, incluso cuando nos rompe el corazón». Jesús se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia el bosque oscuro donde Estrella y su madre ahora dormían bajo las estrellas. «Ese potro vivirá una vida larga y feliz», dijo. «Encontrará una manada.
Tendrá sus propias crías algún día. Y todo porque su madre confió en ti y tú confiaste en mí. Esa es la cadena del amor, Mateo. Se extiende más allá de lo que podemos ver. Toca vidas que nunca conoceremos. Cambia el mundo de formas que nunca comprenderemos. Se giró de vuelta hacia Mateo, y ahora su rostro estaba serio. Pero también vine a decirte algo más, dijo. Tu historia con ese potro no ha terminado. Volverás a verlo. No sé cuándo, no sé cómo, pero sus caminos se cruzarán de nuevo. Y cuando eso suceda, entenderás el propósito completo de por qué te lo envié. ¿Cuál es ese propósito?, preguntó Mateo. Jesús sonrió misteriosamente. Eso, mi querido Mateo, es algo que aún debe revelarse. Pero te diré esto. Yo te usé para salvar a ese animal, y ahora voy a usarte para algo más grande, algo que tocará más vidas de las que puedes imaginar. Caminó hacia la puerta, y Mateo sintió pánico elevándose en su pecho. ¡Espera!, gritó. No te vayas todavía, por favor. Tengo tantas preguntas, tantas cosas que quiero saber. Jesús se detuvo en la puerta y miró por encima de su hombro. Las respuestas vendrán, Mateo, dijo. Pero no todas a la vez. La fe no es conocer todas las respuestas. La fe es confiar en mí incluso cuando no entiendes. Como esa yegua confió en ti cuando trajo a su cría moribunda a tu puerta. Ella no sabía si podrías salvarlo. Ella no sabía si eras bueno o malo, pero confió, y su confianza fue recompensada. Dio un paso hacia el exterior, pero antes de desaparecer completamente en la noche, dijo una última cosa. Vive, Mateo, realmente vive, ama otra vez, arriésgate otra vez, porque una vida vivida en el amor, incluso cuando ese amor trae dolor, es infinitamente más valiosa que una vida vivida en la seguridad del aislamiento. Yo te lo prometí, yo estaré contigo, siempre. Y entonces se fue. La luz dorada desapareció. La presencia divina se retiró. Y Mateo se quedó solo en su cabaña, arrodillado en el suelo de madera, llorando como no había llorado desde el funeral de Helena. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de sanación, de transformación, de renacimiento. Cuando finalmente pudo ponerse de pie, Mateo caminó hacia la ventana y miró hacia el bosque oscuro. En algún lugar allá afuera, Estrella dormía junto a su madre, seguro y amado. Y aquí, en esta cabaña que había sido una tumba durante 10 años, Mateo respiró profundamente y sintió, por primera vez en una década, que estaba completamente vivo. ¿Has tenido un encuentro con lo divino que cambió tu vida para siempre? ¿Has sentido la presencia de Jesús de una forma tan real que no pudiste dudar? Déjanos tu testimonio en los comentarios. Estos encuentros son reales, hermanos. Dios se manifiesta de formas misteriosas para aquellos que tienen corazones abiertos. Los meses siguientes a la partida de Estrella fueron una mezcla extraña de melancolía y renovación. Mateo extrañaba al potro intensamente, los sonidos de sus cascos en el suelo de madera, su presencia reconfortante junto a la chimenea, la forma en que lo seguía por todas partes como una sombra fiel. Pero al mismo tiempo, algo había despertado en el alma de Mateo, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Comenzó a salir más. Aceptó invitaciones del pueblo que antes habría rechazado, visitó a vecinos, ayudó en la iglesia local con trabajos de carpintería, sonreía más, reía más, vivía más. Don Mateo, le dijo el padre Tomás, el sacerdote del pueblo, un día después de misa. No sé qué le pasó, pero usted es un hombre diferente. Hay luz en sus ojos ahora, paz en su rostro. Es como si hubiera vuelto a nacer. Mateo sonrió. En cierto sentido, padre, sí volví a nacer. Dios me envió un regalo, un maestro muy especial. Y ese maestro me recordó cómo vivir. Pero había algo más, algo que Mateo no le contó al padre Tomás, ni a nadie más en el pueblo. Porque sabía que sonarían como las fantasías de un anciano solitario. Cada mañana, cuando Mateo abría la puerta de su cabaña, encontraba pequeños regalos en su porche.
Al principio pensó que era su imaginación o que los animales del bosque estaban siendo más activos de lo usual. Pero los regalos eran demasiado deliberados, demasiado cuidadosamente colocados como para ser coincidencia. A veces eran manzanas silvestres, perfectamente maduras y sin un solo mordisco, colocadas en una pequeña pila ordenada. A veces eran flores, margaritas silvestres, lavanda, incluso rosas de montaña, arregladas en la boca de una cesta vieja que Mateo había dejado en el porche. Una vez encontró un pájaro muerto, claramente recién cazado, colocado con cuidado sobre las tablas de madera. Mateo sabía qué significaba. Había leído suficiente sobre comportamiento animal. Estos eran regalos, ofrendas, y solo podían venir de dos fuentes. Estrella, susurró cada vez que encontraba un nuevo regalo, tocándolo con reverencia. Tú y tu madre. Todavía me recuerdan, todavía vienen. Comenzó a dejar sus propios regalos, manzanas domesticadas de su pequeño huerto, zanahorias, azúcar morena en pequeños montones que los caballos adoraban. Nunca los veía comer. Pero cada mañana los regalos que él había dejado desaparecían, y nuevos regalos ocupaban su lugar. Era una conversación silenciosa, un diálogo sin palabras entre un anciano y dos caballos salvajes. Un recordatorio constante de que el amor verdadero nunca termina realmente, solo se transforma. Los meses se convirtieron en estaciones. El verano caluroso dio paso al otoño fresco, con sus hojas doradas y rojas tapizando el bosque. Luego vino el invierno, duro y frío, con nieve cubriendo las montañas como un manto blanco. Mateo se preocupaba por Estrella durante esos meses fríos, orando cada noche por su seguridad. Pero los regalos continuaron, incluso en la nieve, incluso cuando las temperaturas bajaban tanto que Mateo apenas podía salir de su cabaña. Allí estaban, ramitas de pino cuidadosamente arregladas, piñas perfectas, una vez incluso un nido de pájaro abandonado, delicadamente tejido y preservado. «Están bien», se decía a sí mismo, abrazando su taza de té caliente mientras miraba por la ventana hacia el bosque nevado. Están sobreviviendo, están juntos, están vivos. La primavera llegó finalmente, derritiendo la nieve y trayendo nueva vida al bosque. Los pájaros regresaron, las flores comenzaron a brotar, y el corazón de Mateo, ya transformado por su experiencia con Estrella, se expandió aún más con la belleza del mundo, renaciendo a su alrededor. Una mañana de abril, exactamente un año y un mes después de que Estrella había aparecido moribundo en su puerta, Mateo decidió dar un paseo largo por el bosque. Era algo que había estado haciendo más frecuentemente, disfrutando de la naturaleza, sintiendo la presencia de Dios en cada árbol, cada flor, cada rayo de sol. Caminó por senderos familiares, saludando a los ciervos que lo conocían y ya no huían a su presencia. Cruzó el arroyo donde la yegua blanca solía beber. Subió una colina empinada que ofrecía una vista espectacular del valle, y ahí, en un claro bañado por la luz del sol primaveral, los vio. La yegua blanca estaba pastando pacíficamente, su pelaje brillando como nieve bajo el sol, y junto a ella, ya no un potro pequeño, sino un caballo joven y hermoso, estaba Estrella. Mateo se detuvo en seco, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Estrella había crecido. Era al menos el doble de grande que la última vez que lo había visto. Su pelaje tenía un brillo saludable, sus músculos eran fuertes y definidos. Las cicatrices de su ataque, que probablemente llevaría toda su vida, eran apenas visibles bajo su pelaje adulto. Pero lo más hermoso era la forma en que se movía, con gracia, con confianza, con la libertad de un animal que sabía exactamente quién era y dónde pertenecía. Mateo dio un paso hacia adelante y una rama crujió bajo su pie. Inmediatamente ambos caballos levantaron sus cabezas, alertas. La yegua lo vio primero y por un momento Mateo temió que huyeran, pero no lo hicieron. En cambio, Estrella lo reconoció. Mateo lo supo por la forma en que sus orejas se movieron hacia adelante, por la forma en que sus ojos se enfocaron, por el suave relincho que escapó de su garganta. Y entonces sucedió algo que Mateo atesoraría hasta su último día de vida. Estrella trotó hacia él,
No corrió, no galopó. Trotó con dignidad y propósito, cruzando el claro en segundos. Se detuvo a 1 metro de distancia, mirando a Mateo con esos ojos oscuros e inteligentes que el anciano conocía tan bien. «Estrella», susurró Mateo, extendiendo su mano lentamente. «Mira cuánto has crecido, mira en qué te has convertido». El caballo joven dio el paso final, cerrando la distancia entre ellos, y presionó su hocico contra la palma de Mateo. Entonces hizo algo extraordinario. Bajó su cabeza en ese mismo gesto de respeto que su madre había mostrado y permitió que Mateo acariciara su frente, exactamente donde la mancha blanca en forma de estrella brillaba como una marca divina. Mateo lloró. No pudo evitarlo. Lágrimas de alegría pura rodaban por sus mejillas mientras acariciaba al caballo que lo había salvado a él. «Estás tan hermoso», dijo Mateo, su voz quebrándose, «tan fuerte, tan vivo». Jesús cumplió su promesa, ¿verdad? Te dijo que vivirías, y aquí estás, vivo y libre y perfecto. La yegua se acercó lentamente, vigilante pero claramente reconociendo que este humano no representaba ningún peligro para su hijo. Se paró junto a Estrella, y madre e hijo observaron a Mateo con algo que solo podía ser descrito como afecto. Mateo se quedó con ellos durante casi 1 hora, no hablando, no haciendo nada en particular, solo estando, acariciando a Estrella ocasionalmente, susurrando palabras de amor y gratitud, simplemente compartiendo el espacio con estas dos criaturas magníficas que habían cambiado su vida para siempre. Cuando finalmente fue tiempo de irse, Mateo no sintió tristeza, solo gratitud. «Gracias», les dijo a ambos caballos. «Gracias por confiar en mí. Gracias por el regalo que me dieron. Volveré a visitarlos, si me lo permiten». Estrella relincó suavemente, y Mateo eligió creerlo como una afirmación. Caminó de vuelta a su cabaña con el corazón más ligero que nunca. Esa noche, sentado en su silla junto a la chimenea, con su Biblia en el regazo, Mateo tomó una decisión. Comenzó a escribir. No había escrito nada más que listas de compras y notas ocasionales desde la muerte de Helena, pero ahora las palabras fluían de su pluma como agua de un manantial. Escribió sobre la mañana en que escuchó el relincho desesperado, sobre la yegua llorando en su porche, sobre las 18 días con Estrella, sobre las visitas de Jesús, sobre la lección que había aprendido que amar vale la pena, incluso cuando duele. Escribió durante meses. Llenó páginas y páginas con su historia, editándola, refinándola, asegurándose de que cada palabra capturara la verdad de lo que había experimentado. Cuando terminó tenía un libro pequeño, honesto y profundamente personal. Lo tituló «El potro que Jesús me envió». No esperaba que nadie lo leyera. Lo escribió principalmente para él mismo, como una forma de procesar y preservar la experiencia milagrosa que había transformado su vida. Pero el padre Tomás, quien había visitado a Mateo y había leído algunos capítulos, insistió en que era demasiado hermoso para guardarlo solo para él. «Don Mateo», dijo el sacerdote, sus ojos húmedos después de leer el manuscrito completo, «esta historia necesita ser compartida. Hay personas allá afuera, miles, quizás millones, que están exactamente donde usted estaba, muertos en vida, sin esperanza, sin propósito, y su historia, su testimonio de cómo Dios usó un caballo herido para sanar un corazón roto, podría cambiar sus vidas». Con la ayuda del padre Tomás, Mateo encontró un pequeño editor independiente en Madrid, dispuesto a publicar su libro. No esperaban gran cosa. Quizás algunas ventas locales, quizás algunos lectores en la comunidad cristiana. Pero Dios tenía otros planes. El potro que Jesús me envió se convirtió en un fenómeno. Primero localmente, luego regionalmente, luego nacionalmente. La historia de un anciano carpintero, un caballo moribundo y una intervención divina tocó algo profundo en el corazón de la gente. Las ventas explotaron. El libro apareció en listas de bestsellers.
Mateo comenzó a recibir cartas, cientos al principio, luego miles, de personas compartiendo sus propias historias de pérdida y renovación, de cómo su libro les había dado esperanza, les había recordado que Dios todavía hace milagros, les había enseñado que nunca es demasiado tarde para volver a vivir. Una madre escribió sobre cómo había perdido a su hijo en un accidente y había estado contemplando el suicidio hasta que leyó el libro. Don Mateo, escribió, su historia me recordó que el amor que tuve por mi hijo vale más que el dolor de perderlo, y que él querría que yo continuara viviendo. Un joven escribió sobre su lucha con la depresión severa. Pensé que estaba roto sin reparación, escribió, pero su libro me mostró que Dios puede usar incluso nuestro quebrantamiento para algo hermoso. Una anciana escribió sobre su marido que acababa de morir después de 50 años de matrimonio. Estaba lista para rendirme, escribió, pero su historia me dio permiso para seguir amando, para seguir viviendo, para honrar su memoria continuando mi vida en lugar de simplemente esperando morir. Mateo leía cada carta con lágrimas en los ojos. No porque se sintiera orgulloso o especial, sino porque veía la mano de Dios trabajando a través de su historia. Jesús le había dicho que lo usaría para algo más grande, y aquí estaba. Los medios de comunicación comenzaron a llamar. Querían entrevistas, querían la historia detrás de la historia. ¿Era real? ¿Realmente había sucedido? ¿O era solo una parábola hermosa? En una entrevista televisiva nacional que alcanzó a millones de espectadores, el entrevistador le hizo la pregunta directamente. Don Mateo, hay quienes dicen que su historia es demasiado perfecta para ser verdad, que es imposible que un caballo salvaje buscara ayuda humana de esta manera, que es imposible que usted tuviera encuentros físicos con Jesucristo. ¿Qué les dice a los escépticos? Mateo, ahora de 63 años, pero luciendo más joven y más vivo que nunca, sonrió con calma. Les digo que entiendo su escepticismo, respondió. Yo también habría sido escéptico hace 2 años, pero les digo esto. Todo lo que escribí en ese libro sucedió exactamente como lo describí. Cada palabra es verdad. Ese caballo vino a mi puerta. Jesús me visitó. Y mi vida fue transformada. No les pido que crean en mi experiencia si no quieren, pero les pido que consideren esto. Es tan difícil creer que Dios, quien creó todo el universo, quien resucitó a su Hijo de la muerte, quien hace crecer flores de semillas y transforma orugas en mariposas. Es tan difícil creer que Él pueda usar un animal para tocar un corazón humano, que Él pueda manifestarse a aquellos que lo necesitan. La entrevista se volvió viral. Y lejos de dañar la credibilidad del libro, la defensa honesta y sin disculpas de Mateo de su experiencia solo aumentó su impacto. 2 años después de la publicación del libro, en una mañana fresca de marzo, Mateo estaba sentado en su porche con su taza de café matutina cuando vio algo que hizo que su corazón se detuviera. 3 caballos emergían del bosque. La yegua blanca, ahora ligeramente más vieja, pero todavía hermosa. Estrella, ahora un caballo adulto completamente desarrollado, musculoso y magnífico. Y junto a él, un potro, un pequeño potro de no más de 2 meses, con pelaje marrón claro y... Mateo casi gritó cuando lo vio, una pequeña mancha blanca perfecta en su frente en forma de estrella. No puede ser, susurró Mateo, poniéndose de pie tan rápido que casi derramó su café. ¿Es? Estrella caminó hacia la cabaña con confianza, su propio potro siguiéndolo de cerca. Se detuvieron en el porche y Estrella lo miró directamente a Mateo con esos ojos inteligentes. Y Mateo entendió. Entendió perfectamente. «Querías que conociera a tu hijo», dijo Mateo, con voz temblorosa. «Querías mostrarme que el ciclo continúa, que el amor que compartimos se extendió, que tu hijo llevará la misma marca que tú». El pequeño potro, sin miedo de los humanos, porque claramente su padre le había enseñado que este humano en particular era seguro, se acercó y olfateó la mano de Mateo. Era exactamente como Estrella había sido 2 años atrás, curioso, confiado, lleno de vida. Mateo se arrodilló y acarició suavemente la cabeza del potro. «Hola, pequeño», susurró.
Eres hermoso. Tu padre fue muy valiente, ¿sabes? Luchó para vivir cuando las probabilidades estaban en su contra. Y ahora míralo. Es fuerte, es libre y tiene una familia. Tienes mucha suerte de tenerlo como padre. Se quedaron durante una hora. Mateo observó al potro jugar. Vio a Estrella cuidarlo con una atención cuidadosa que claramente había aprendido de su propia madre. Vio a la yegua blanca vigilar a su familia con orgullo. Y cuando finalmente se fueron, caminando de vuelta hacia el bosque juntos, Mateo se quedó en su porche, llorando lágrimas de alegría pura. Gracias, dijo al cielo, a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, a toda la Trinidad. Gracias por mostrarme que mi historia no terminó cuando Estrella se fue. Gracias por mostrarme que el amor se multiplica, que se extiende, que continúa generación tras generación. Y gracias por usar un carpintero viejo y solitario para ser parte de algo tan hermoso. Los años siguientes fueron los más plenos de la vida de Mateo. Siguió recibiendo cartas, siguió dando entrevistas ocasionales, siguió escribiendo, aunque ningún libro posterior alcanzó el mismo éxito que El potro que Jesús me envió. Pero más importante que cualquier fama o éxito, Mateo vivió, realmente vivió, amó a su comunidad, sirvió en su iglesia, ayudó a vecinos, compartió su historia una y otra vez con cualquiera que necesitara escucharla. Y regularmente, durante esos años, Estrella venía a visitarlo, a veces solo, a veces con su familia, a veces con su manada completa. Había encontrado otros caballos salvajes y se había convertido en un líder entre ellos. Cada visita era un regalo, un recordatorio, una promesa cumplida. En su último día en esta tierra, a la edad de 75 años, Mateo despertó sintiéndose diferente. Sabía con una certeza pacífica que era su tiempo. Llamó al padre Tomás, quien vino inmediatamente y le administró los últimos sacramentos. «No tengas miedo, hijo», dijo el sacerdote sosteniendo la mano de Mateo. «No tengo miedo», respondió Mateo con una sonrisa. «Voy a casa, voy a ver a Elena, y voy a ver a Jesús cara a cara de nuevo, esta vez para siempre». Esa tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, Mateo se sentó en su silla junto a la chimenea, exactamente donde había estado cuando Estrella llegó por primera vez, exactamente donde Jesús lo había visitado. Y como si supieran que era el momento, Estrella y su familia aparecieron en la ventana. El caballo adulto, ahora de 13 años, presionó su cabeza contra el vidrio, mirando a Mateo con ojos llenos de amor y gratitud. «Gracias, amigo mío», susurró Mateo. «Gracias por salvarme. Nos veremos de nuevo algún día, en un lugar donde no hay dolor, ni pérdida, ni despedidas». Cerró sus ojos por última vez, una sonrisa pacífica en su rostro. Y en el bosque, bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, un caballo con una marca blanca en forma de estrella en su frente relincó suavemente. No fue un relincho de tristeza, fue un relincho de bendición, de agradecimiento, de promesa, porque el amor verdadero, el amor que trasciende especies, el amor que viene de Dios y regresa a Dios, nunca muere realmente. Solo se transforma en algo eterno. Esta historia termina aquí, pero su mensaje es eterno. Hay alguien o algo que Dios puso en tu vida para enseñarte a vivir de nuevo, para recordarte que amar vale la pena incluso cuando duele. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para volver a vivir, que nunca es demasiado tarde para amar, que Dios todavía hace milagros y que a veces esos milagros vienen de las formas más inesperadas. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, y que nunca olvides, tu vida tiene propósito. Tu amor importa y Jesús está contigo siempre. Amén.